Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba acaba de rendir una muy buena actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Y de las interioridades de esa actuación, de los pronósticos y las realidades, de las valoraciones de los momentos más significativos, los más emotivos también para nuestro país, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda con la que iniciamos la semana. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde acá en nuestro programa el compañero José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del INDER, segundo jefe de la delegación cubana a estos Juegos y quien pues acaba prácticamente de regresar de San Salvador. También me está acompañando la colega Angélica Arce Montero, periodista de nuestro equipo de Ideas Multimedios, el colega Duanis Hernández Torres, periodista de Cuba Visión Internacional, quien también ha estado en estas miradas que hemos dado a los Juegos Centroamericanos, y también acabado de llegar de San Salvador. Me acompaña el colega Denis Tremera San Martín, quien es jefe de redacción del equipo de Cuba Debate y parte periodista del colectivo de Ideas Multimedios. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. Ustedes los invito pues a recordar momentos y también pues a escuchar valoraciones sobre lo ocurrido en San Salvador 2023. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha denunciado la falta de transparencia de la Unión Europea que pone en riesgo el éxito de la próxima cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, que debe desarrollarse 17 y 18 en Bruselas. Sobre este particular, la denuncia del canciller es nuestra noticia del día. La tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno, CELAC Unión Europea, se celebrará en Bruselas, Bélgica, el 17 y 18 de julio. Los líderes de ambas regiones volverán a reunirse tras 8 años de no hacerlo en un contexto internacional muy complicado. La realidad es que, más allá de discursos y declaraciones, no se ha logrado avanzar en los vínculos birregionales. Y en el último periodo incluso se ha retrocedido. La cumbre puede ser una oportunidad para comenzar a cambiar ese escenario, pero hay razones para preocuparse. La falta de transparencia y la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la cumbre ponen en serio riesgo el éxito de la reunión. Se intentan imponer formatos restrictivos, divisivos, que imposibilitarían discusiones directas y transparentes, y se pretende ocultar a la prensa y a la opinión pública el contenido de los debates. Se organizan de forma unilateral foros paralelos a la cumbre. La parte europea decide por su cuenta incluso quiénes serán los representantes de nuestra región en esos eventos. Tal proceder, además de irrespetuoso, crea las condiciones para que esos foros se conviertan en escenarios de ataques y singularizaciones contra países miembros de la CELAC. La conducta de la Unión Europea pone en riesgo la posibilidad de alcanzar acuerdos finales en la cumbre. Nuestra región ha cambiado. La CELAC es la voz sólida y unitaria de la América Latina y el Caribe y debe ser respetada. No tendrán ninguna posibilidad de éxito en Bruselas aquellos que intenten imponer una visión sesgada y europeísta en la relación birregional, pretendiendo ignorar las prioridades e intereses de nuestra región. Resta poco tiempo, pero aún no es demasiado tarde para evitar un fracaso. Bueno, así hablaba el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, esta denuncia sobre la manera poco transparente en que se estaba manejando la cumbre CELAC Unión Europea y, por supuesto, la preocupación de naciones latinoamericanas sobre este proceder. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos nuestra mirada entonces a los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 y los resultados de Cuba.
Bueno, en horas de la madrugada regresaba el último grupo de nuestros deportistas que estaba presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la jefatura de la delegación cubana. Allí estaba el compañero Juan Antonio Miranda, quien es el jefe de alto rendimiento, director de alto rendimiento del INDER y que ha estado, por supuesto, muy involucrado desde la preparación hasta ahora los resultados de estos Juegos. Veía con satisfacción, Juan Antonio, todos los días, José Antonio, todos los días el medallero y veía que el pronóstico que ustedes me habían entregado día por día se aproximaba muchísimo a lo que pasó finalmente con la delegación cubana. ¿Cómo valoran la actuación de nuestro país, el entorno competitivo en que se dio los centroamericanos y de manera general cómo se portaron nuestros atletas allí en el escenario? Sí, muy buenas noches, Randy y los televidentes y radiovidentes. Yo creo que esta delegación fue consecuente con el compromiso que había asumido anteriormente. En mesas anteriores habíamos hablado de los retos que teníamos este año con relación a los diferentes eventos multidisciplinarios que había en el año y que esto necesitaba de pensamiento con relación a los sistemas y los modelos de preparación. Yo creo que es uno de los temas que pudimos evaluar también con estos resultados, que los modelos de preparación que se fueron concibiendo en cada uno de los deportes han venido dando resultados y que tenemos que tenerlo presente para los días que nos quedan prácticamente para los Juegos Panamericanos de Chile. Les decía que se fue consecuente. Nosotros finalmente se pudo participar con una delegación de 499 atletas, que es bueno que se conozca. Inferior al número inicial. Al número inicial, porque estando ya en plenos juegos y ya en las inscripciones oficiales, algunas pruebas salieron del programa y no pudimos estar presentes, como por ejemplo las dos pruebas de Cirilo en el canotaje, que finalmente mundial de canotaje que no pudo participar y que salieron del sistema. Por eso finalmente se participó con 499 atletas y nosotros participamos en 356 de las 447 de 466 iniciales que habían en los Juegos Centroamericanos. Bueno, se quedaron en 447 y nosotros pudimos participar en 356. Como les decía, estamos satisfechos todos porque cumplimos con el objetivo. El primer objetivo que teníamos era cumplir con ese propósito que habíamos señalado nosotros en un momento determinado, que podíamos estar entre las 70 y los 80 títulos. Y cumplimos también con el pronóstico. Nosotros teníamos un pronóstico de 73 medallas de oro y se pudo lograr 74 más 1, es decir que también es un elemento que se vio en la competencia y que pudimos lograr. Y hay otro objetivo que no lo hemos anunciado mucho, pero para nosotros era fundamental también, que lo veníamos trabajando desde los Juegos de Cali, que era poder evaluar esa reserva deportiva, esa combinación de juventud que se vio en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe hacia futuro. Yo creo que ese objetivo también se pudo cumplir. Ahí hablábamos al otro día con el comisionado de lucha, la sorpresa de las muchachas, un equipo bastante renovado que fue, pero lo veíamos también en el atletismo, José Antonio, cuando dos figuras jóvenes tuvieron que asumir el protagonismo cuando perdimos a nuestro principal saltador de largo y nuestra principal atleta. Y fueron jóvenes los que dieron la cara y salieron a luchar del oro, ¿no? Sí, ejemplo tenemos muchos. En el propio atletismo, como decía, lo tenemos el clavado, que ya venía dando pasos desde los Juegos Panamericanos Junior y lo demostró una vez más acá en los Juegos Centroamericanos. Un equipo renovado totalmente de la gimnasia artística y que también con muy buenos resultados, tanto la gimnasia artística como la trampolín, con una sorpresa que nos dio en esos juegos. Así que hay una renovación importante también en algunas figuras de judo, en algunas figuras de la lucha, que se ha venido revisando a futuro, ¿no? De ir ya viendo en el propio boxeo, a pesar de que los resultados en el caso del masculino no fueron los esperados, pero sí hay una renovación importante en ese deporte y que nos permitió a nosotros finalmente poder lograr ese objetivo. Como se plantea, bueno, el tema de los propósitos y los pronósticos lo fuimos llevando de esa manera. Yo creo que también nos dejó un método, ¿no?, en buscar muchos más elementos para nosotros a la hora de hacer un pronóstico y trazarnos un propósito de cómo poderlo lograr.
y de esa manera se fue viendo. ¿Tiene que ver esto, en tu opinión, José Antonio, el hecho de que también nuestro polo científico, pudiéramos decir, del deporte, ha podido contribuir a ese mejor estudio de los contrarios, a tener más en cuenta el escenario en el que se van a desarrollar las competencias, y eso nos acerca un poquito más a tener modelos, a tener pronósticos más certeros? Sí, correcto. Hay una red de colaboración científica en el deporte que la hemos estado aprovechando desde los propios Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que la experiencia surgió por ahí, o la profundizamos más, ¿no?, a partir de los Juegos Olímpicos, y que ya lo hemos mantenido con un grupo asesor que trabaja directamente con la Dirección General de Alto Rendimiento, donde semana por semana se están analizando temas relacionados con las principales figuras nuestras y con las principales rivales. Estos juegos también nos han permitido, y nos permitió los Juegos de Cali también, crear una base de datos de todos los atletas que participan en los eventos multidisciplinarios. Ya nosotros tenemos la base de datos completa de toda la participación de todos los atletas en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que nos va a permitir a lo interno a nosotros y a cada uno de los deportes darle seguimiento durante el ciclo a cada uno de esos atletas, a qué evento van, qué resultados van obteniendo, y de esa manera nosotros buscar también de manera más certera los propósitos y pronósticos que llevamos a cada uno de estos juegos. Y como decía, yo creo que sí, que se cumplió de manera exitosa, no solo lo que habíamos pronosticado para la delegación cubana, sino cómo se fue comportando para los demás países. Nosotros habíamos pronosticado 73 medallas de oro, terminamos con +1, con 74. A México se le había pronosticado 148, obtuvo 144, menos 4. A Colombia se le había pronosticado 101 medallas de oro y logró las 87, menos 14. Y en caso de Venezuela, que también lo teníamos dentro del análisis que habíamos realizado, le habíamos pronosticado 32 medallas de oro y logró 31 a -1. Es decir, que de manera general, lo que habíamos proyectado, ¿no?, en cuanto a este aspecto que es fundamental, se comportó lo más acertado posible. Y que en sentido general se evidenciaron, yo creo, que la efectividad del ciclo de entrenamiento que se preparó, la efectividad de los pronósticos, y además, una de las cosas que hablábamos también, la efectividad en las finales, que yo creo que era clave para poder obtener ese resultado, ¿no? Sí, fundamental. Nosotros, por ejemplo, Barranquilla terminamos con una efectividad en finales de un 38%. Aquí se logró un 54,8% de efectividad en finales. Si estuvimos en 133 finales directas, logramos los 74 títulos, que es una efectividad aceptable. A partir del 50% de esa efectividad en finales directas es positiva. Por ejemplo, México logró un 60,3% de efectividad en finales. Y nos sucede a nosotros lo mismo que le sucede a los demás países. Hay un grupo de atletas que estaban pronosticados con medallas de oro que no se lograron, y otros con medallas de plata o de bronce que no estaban previstos de oro y las lograron también. Le pasa igual a México. Por ejemplo, nosotros, me permite, porque yo creo que es importante este dato, por ejemplo, nosotros de las 74 medallas obtenidas, 40 estaban con pronóstico, y 34 no, pero de esas 34 solo 5 no subieron al podio, así que el resto estuvo entre plata y bronce, así que estaba en el rango +-1 de obtener ese resultado. Y en el caso de los 33 que lograron un título que no estaban pronosticados, también -5 nada más, dada la casualidad, -5 no lograron o no estaban pronosticados entre bronce y plata, es decir que sí, que hubo 5 que fueron la gran sorpresa, porque no estaban ni pronosticados para medallas, pero el resto estaba en el rango, es decir que también ese estudio nos permitió ese movimiento que se hace. Por ejemplo, México, de las 145, 90 las tenía pronosticadas y 52 no. En el caso de Colombia, de la misma manera, Colombia tenía 53 estaban pronosticadas y 34 no las tenían pronosticadas. Es decir, que se mueve en ese entorno, juegos multisimilares, más o menos, se mueve en ese entorno. Por eso planteamos que a partir de un 50% de lograr los títulos que usted pronostica en cada uno de los eventos es positivo, que eso no fue logrado en Barranquilla, aquí lo pudimos lograr. Aquí es importante, yo creo que también, Randy, reconocer, ¿no?, todo lo relacionado
con la consagración de estos atletas. Yo creo que los atletas, los colectivos técnicos, ¿no?, y todos los que han tenido que ver con este resultado, solo ellos saben de la manera en que se concibió la preparación, todos los obstáculos que tuvieron que vencer para poder llegar a ese resultado, y ser consecuente también con ese lema que llevamos, ¿no? Más reto y más compromiso. Fue un compromiso muy grande de nuestros atletas en este evento. Importante, yo creo que un dato que ha estado presente en todos los eventos, sigue creciendo la presencia de entrenadores cubanos por otros países en estos eventos. Sí. En esta ocasión, 103 entrenadores estuvieron presentes por varios países y 107 medallas se obtuvieron, 33 de oro. Y un dato nada más, por ejemplo, México tenía presentes entrenadores en 13 deportes, 25 entrenadores, lograron 16 títulos. Entrenadores cubanos, 15 de plata y 8 de bronce, 39 medallas en total. Es decir que esto es una presencia importante que también la tenemos en cuenta en cada uno de los países que están trabajando, laborando estos técnicos, ya sea de forma personal o por la empresa nuestra de Cuba Deportes, pero sí es un número importante de títulos y medallas que obtienen estos entrenadores que están hoy por otros países, en esta ocasión por 17 países que estuvieron presentes en los Panamericanos. También importante que otro de los objetivos que llevamos nosotros a estos Juegos y que se logró también es lograr la clasificación hacia los Juegos Panamericanos de Chile. ¿Cuántos clasificaron? Se lograron 116 atletas, clasificaciones. Una cifra alta porque habían unas 400 clasificaciones en juego. Y se lograron, esas 116 en 9 deportes, que es muy importante, nos sube ya la cifra casi a 300 clasificados para los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pero aquí señalar también que se logran 3 marcas olímpicas, es decir, tres marcas que ya prácticamente están clasificadas, las 3 precisamente en el triple salto, las dos femeninas y Lázaro Martínez, que son clasificaciones, esas marcas son clasificaciones olímpicas. El periodo de clasificación del atletismo comenzó precisamente el día 2 de julio, y ya entran dentro de ese periodo y están prácticamente clasificados para los Juegos Olímpicos también, que yo creo que era un objetivo fundamental para nosotros también, para poder aprovechar la oportunidad de los Juegos Centroamericanos y poder clasificar la mayor cantidad de atletas ahí, poder utilizar los recursos en función de la preparación, de cumplir rutas críticas y no de ir a clasificatorios. Y yo creo que ese objetivo también fue cumplido en esta ocasión. Bueno, hay por supuesto nombres que destacaron a lo largo de los Juegos. Qué bueno que podamos hablar ya de clasificaciones incluso olímpicas para nuestros deportistas y que estemos mirando a los Juegos Panamericanos, pero me gustaría, por supuesto, un poco más adelante hablar de cómo será la ruta hacia los Juegos Panamericanos. Sí destacar, por ejemplo, después nuestros especialistas que nos hablen, pero una de las cosas que también me agradó mucho fue que el atletismo, que ha tenido deudas muchas veces con los eventos importantes, la mayoría de los atletas hicieron sus mejores marcas en estos Juegos Centroamericanos. Me parece que eso es un resultado también de lo que se ha venido haciendo. Pero, por supuesto, quien más nos puede contar también del ambiente que se vivió en estos Juegos Centroamericanos, de la manera en que estuvo la delegación cubana, es nuestro compañero Denis Tremera, que estuvo como enviado especial de Cuba Debate por allá, por las tierras centroamericanas. Denis, ¿cómo viste la actuación cubana, el espíritu con que estaba la delegación, la manera en que fueron recibidos los cubanos también por los salvadoreños en esta ocasión? Mira, muchas personas, no solo cubanos, de todas las delegaciones llegaron a El Salvador con una expectativa, ¿no? Y era un país que ha tenido una racha en los últimos años de violencia muy fuerte, uno de los países más violentos del mundo, con miles de muertos en 2015, más de 6.000 homicidios en 2015. Muchas delegaciones y muchos atletas, directivos, federativos, llegaban con esa expectativa. Y lo primero que se encontró allí fue un país realmente seguro, o sea, seguro desde lo más de la seguridad personal de los atletas y de todos los visitantes, y con un nivel de hospitalidad probado, o sea, muy alto y no impostado, era natural realmente. Son gente muy amable, muy hospitalaria. Yo oí comentarios, por ejemplo, un propio lector de Cuba Debate comentando que si era el
eran los juegos de las gradas vacías. Pero resulta, ahorita le estaba comentando a Duane antes de comenzar la mesa redonda, que cuando las cubanas terminan el 4%, el 4x400, rompen su récord, ganan su competencia, una competencia espectacular que levantó el estadio, dan sus vueltas por el estadio, se tiran las fotos con la bandera, con los periodistas. Ya habían pasado casi 15 minutos desde que se acabó la competencia. Es un estadio que tiene muy buenos accesos, muy buen flujo de público y ya había gradas vacías. Pero una de las cosas que nos impresionaron a nosotros como periodistas, el periodista tiene la posibilidad de ir como espectador y a la vez como ojo crítico. Y tiene otra posibilidad que no la tiene el público, va como espectador pero va un poco más allá del público, pasa por una línea que no puede pasar el público y ve las interioridades de los atletas, las relaciones entre los atletas. Vimos gestos muy deportivos de muchos atletas, vimos momentos, hablando del público en las instalaciones, como las finales de la lucha, las 4 finales Cuba-México en la lucha femenina. Sí, fuerte. Y era una cosa impresionante porque los mexicanos, o sea, vamos a hablar con mucho respeto, estaban hinchando por sus deportistas. Y curioso que era México, México, y entre México y México, Cuba, Cuba. Era una cosa prácticamente musical. Allí había salvadoreños que estaban hinchando por Cuba. Vimos en el karate, en espacios públicos, pantallas gigantes, las personas mirando los juegos allí en la televisión, presencia constante de los juegos. Y había mucha expectativa también, Denis, porque hay que decir que prácticamente El Salvador construyó estos juegos en un año y tanto. Sí. Es decir, cómo un país tan pequeño podía asumir un reto tan grande en tan poco tiempo. Sí. Y yo creo que pese a que hubo problemas lógicos de instalaciones que se terminaron en medio de los juegos, quizás falta de experiencia en la conducción de los temas comunicacionales, etcétera, pero el resultado, al menos desde acá, se vio como un resultado muy positivo de estos juegos. ¿Cómo lo viste tú allá? Indudablemente, armar unos juegos que lleva 6, 5 años armarlo, en un año y medio, ya era un reto al principio, pero fue una hazaña cuando lo logran. Nosotros, por ejemplo, el primer día llegamos, acuérdate que las competencias empezaron antes de 23, 21, empezó el tenis de mesa. Llegamos a Poporín y estaban poniendo todavía algunos terminados, pero la instalación estaba como debía estar. Cuando ya salimos, y no era el final de la jornada todavía, ya estaba puesto todo lo que faltaba cuando nosotros llegamos. Así pasó también en el estadio El Mágico, en el Mágico González. Las pruebas, o sea, los terminados de la pista, de las especialidades de campo, pero cuando empezó la competencia estaba allí, ya estaba todo allí. Y yo te digo que más allá de ese resultado, de los voluntarios en todos los lugares de la ciudad, no había un lugar donde no estuvieran. Creo que ahí es uno de los logros de los Juegos, del legado que le puede dejar los Juegos a El Salvador, es la cantidad de jóvenes que se involucraron en los Juegos. Allí a los estadios, a las instalaciones llegaban estudiantes a ver los Juegos, o sea, visitas organizadas a las escuelas, pero también había muchos jóvenes como parte de los voluntarios, todos muy bien preparados, todos con toda la información que se necesitaba, o sea, todo eso fluyó muy bien. Las instalaciones, en el caso de la prensa, había algunos pequeños, diría yo, algunas cosas que necesitábamos para hacer mejor el trabajo, pero igual el trabajo se hizo. Ya estamos acostumbrados ya nosotros a guerrear y hacer el trabajo como tenga que hacerse. Y todo fluyó, la atención fue fenomenal, o sea, muchos directivos, federativos, incluso atletas, los escuchamos también, estaban muy satisfechos con el nivel de alimentación en la villa, que fue un reto grande también. Una villa que ellos remodelaron y agregaron instalaciones nuevas. ¿En la universidad? En la Universidad de El Salvador. Fue una cosa realmente impresionante. Yo quería comentar una cosa también que me llamó la atención también de los salvadoreños, y es que en el caso nosotros de los cubanos, con la historia olímpica, nosotros tenemos leyendas olímpicas, tenemos una historia increíble en Juegos Olímpicos, en Panamericanos y Centroamericanos. Nos hemos acostumbrado a una cosa que se llama el medallismo, y a veces subvaloramos al atleta que no coge medalla, o a veces incluso en unos Juegos Olímpicos un atleta coge bronce, y a nosotros como que no
no nos llena. Y lo comentaba Miranda también allí en un encuentro con la prensa, que es que en Cuba, y evidentemente no son los mismos los requisitos de clasificación a los Juegos Centroamericanos con los Olímpicos, pero allí están todos los atletas cubanos que clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso es importante. Y el hecho de que haya un pronóstico de medallas de oro, como hacen los federativos cubanos, quiere decir que hay otros atletas que no están contemplados en medallas, pero van igual. Primero, porque es derecho del atleta. Segundo, porque es parte de la preparación del atleta. Eso es una de las cosas que queda de por qué son importantes estos Juegos, porque si no, no estuviera México queriendo ganar los Juegos, no estuviera Cuba queriendo lograr más medallas, no estuviera Colombia levantando y desarrollando más el deporte. Y en ese hilo, ¿no? Y mirando el legado también que le pueden dejar los Juegos a El Salvador, vi que allí estaban las instalaciones llenas de salvadoreños. Cuando entraba un salvadoreño se caían los estadios y aplaudían y vitoreaban al salvadoreño que cogió alguna medalla y también al que no cogió por la participación. Eso era impresionante también, el apoyo del pueblo y de los salvadoreños a sus atletas. No hay duda que es uno de los grandes acontecimientos que ha tenido ese país en los últimos años. Además lo lucharon, lo sangriaron, lo disfrutaron. Y es una contribución, por supuesto, a mantener los juegos regionales más antiguos del planeta, que son los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y qué bueno, siempre Cuba ha prestigiado estos juegos, siempre ha llevado a sus mejores deportistas, siempre ha llevado a sus campeones. Pero qué bueno que otros campeones de otros países, como Yulimar, como Paulino, la dominicana, como otros campeones mundiales, olímpicos, grandes figuras del deporte mundial, están también prestigiando estos Juegos Centroamericanos y el Caribe, muestra de que respetan el escenario y también de que los países le están dando también mayor importancia a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿no? Yulimar fue allí a buscar sus títulos. Sí, ella quería Pero ella iba a buscar sus títulos centroamericanos y del Caribe. Yo creo que eso es parte también de eso que se está logrando con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que por eso cada vez más también son más difíciles para nosotros. Pero de la actuación seguiremos hablando en breve acá, en nuestra mesa redonda. Hagamos un alto y regresamos con ustedes. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, Cuba Debate lanzó ayer una encuesta sobre los momentos más destacados de Cuba en San Salvador 2023. Y de los 4 primeros, los 4 de alguna manera tienen que ver con la mujer cubana. Según los que han votado, que son ya unos cientos, pues lo más trascendental, según ellos, para Cuba en estos Juegos de Centroamérica y el Caribe, con un 30%, fueron los 4 oros de Lisbeth Gámez en la natación. Un 25% votó por la barrida en la lucha, que también tiene que ver con la mujer cubana. Y después, empatado con un 9%, está en el título del 4% femenino en atletismo y Arleny Sierra ganando 2 medallas de oro, la contrarreloj y la ruta en el ciclismo. Es decir, las 4 primeras votaciones de esta encuesta tienen que ver con la mujer cubana. Y por eso, pues empiezo hablando con Angélica Arce Montero sobre esa actuación de las mujeres cubanas en estos Juegos Centroamericanos. ¿Cómo la valoras? ¿Qué destacaría?
Bueno, muy buenas tardes, Randy, para ti, también para todos los televidentes y radioyentes. Bueno, coincido con varias de esas actuaciones. Yo te quería referir que, bueno, de esos 499 deportistas que asistieron a San Salvador 2023 y participaron en 36 deportes, como había dicho Miranda, también 356 pruebas de las 447 convocadas. Bueno, 232 fueron mujeres y ellas alcanzaron 36 títulos. Cuando hacemos un promedio, esto indica que por cada 6 mujeres deportistas cubanas que asistieron a San Salvador, consiguieron un título. Y esto es bastante importante. Los hombres totalizaron de modo general 37 pergaminos dorados y hay un título mixto. Quería referirme, por supuesto, apelar a la memoria. Ya mencionabas algunos. Creo que en el escalafón el primer lugar lo tiene Elisbeth Gámez. Que estuvo con nosotros acá. Estuvo con nosotros, muy importante sobre todo porque la natación no había obtenido ningún título en Barranquilla 2018 y vemos que ella consiguió esos 4 oros en los 100, 200 metros libres, también el 4%, que fue toda la revelación, con incluso un récord centroamericano de 3:45:18 y también en el releo de 4x200, además de esa plata también en los 400 metros libres. Una muchacha que, como ya he explicado, había pasado incluso por una depresión, una difícil temporada. Esto habla, por supuesto, de la gallardía de todas nuestras atletas. Seguimos muy rapidito y, por supuesto, quiero caer en la lucha, como bien decías, la lucha que superó todas las expectativas. Nunca se pensó que hicieran una actuación mejor que en Barranquilla. Lo consiguieron. En Barranquilla eran 13 títulos, ahora 15 y 3 medallas de bronce, de ellos la libre femenina sin fogueo, prácticamente con un equipo renovado totalmente. Solamente era la Guzmán la que repetía. Bueno, consigue 5 oros y una medalla de bronce. Tenían un oro y el resto bronce. Bueno, le tocó a Milagros Marín Potría, ya lo hemos hablado aquí, pero una muchacha con muchísimo coraje. Bueno, no por gusto, es nuestra primera campeona cubana, luchadora, o sea, en la lucha, campeona mundial juvenil y con mucha historia. Había venido también de ser oro en el Panamericano, bueno, pero pasó esto. Y es muy joven, ella tiene solamente 22 años. Mencionabas también, por supuesto, quiero referirme al atletismo. El atletismo que de modo general superó con creces lo que se esperaba del atletismo. Fueron 9 títulos de modo general, 11 medallas de plata, 8 de bronce. Solamente estuvieron en un título porque en Barranquilla habían sido 10. Bueno, en Veracruz 23, pero no estamos en el mismo contexto. Y si revisamos los títulos, o sea, de esos 9, prácticamente 5, por ahí está el rango de nuestras muchachas. Recuerdo que el primero fue de Surian Echeverría en los 400 metros con vallas, con un registro de 52-55, 55-52, exactamente. También Rosemary Almanza, que hizo el 1-2 en los 800 metros planos con Saily Diao. ¿Qué decir de esos relevos que mencionabas, tanto del 4% como del 4x400? Yo quería referirme al 4x400, destacar a Roxana Gómez, que, como bien decía, le hizo ese combate, o sea, pudo soportar el trayecto que le impuso Marilaide Paulino, una muchacha que la dominicana de prestigio mundial, de prestigio olímpico, doble medallista de plata en Tokio, y había sido la ganadora en los 400, Roxana segundo, incluso Roxana con un tiempo de 51-23 en los 400 metros planos. Marilaide, recuerdo que incluso rompió el récord, que ya se iban a cumplir 45 años de la Pentón, en este caso llega Pentón, que había hecho un 50-56, esta muchacha logra un 49-95, pero nuestra muchacha 51-23, y es de destacar que supo mantener el paso. En el 4%, por supuesto, quiero también resaltar a Yanis Lidia García, quien buscó esa presea que le faltaba, la presea dorada, pues ya había conseguido el bronce en los 100 metros planos, había conseguido la plata en los 200 con muy buen tiempo, 23-12, y entonces ahora ya se llevó este pergamino dorado. Hacía años que una velocista cubana no tenía medallas en los Juegos Centroamericanos. Y había tenido una muy buena temporada. Recordar que había hecho un récord nacional de 11.08 en los 100 metros planos y consiguió un 11.50 en los 100 metros planos de esta campaña. También te referías a la Patterson ahorita, en este caso una de las muchachas que Mari Patterson supo sacar la casta cuando pasa esta lesión de Adriana Rodríguez mientras se disponía, estaba calentando, ¿no?, para participar. En la mesa el jueves acá hablando de eso. Estaban punteras. Bueno, al final esta muchacha sacó la casta y pudo dominar con alrededor de 5.978 puntos, recuerdo, en el hectalón.
hay otros resultados, pero quiero referirme, quizás no fue oro, pero fueron una plata y un bronce tan bien disputados en ese triple salto, como bien habíamos dicho, que incluso ya están teniendo cuotas para las Olimpiadas nuestras muchachas, tanto Leyanis Pérez con ese 14.98 como Lidanis Poveda con ese 14.85 y enfrentándose a la velocista, la fenomenal, en este caso Yulimar Rojas, que logró un 15.16. Muy rápido te propongo. Es una plata que... Es una plata que sabe a oro, porque... Que tiene valor mundial, es decir, es una plata que igual podría haber sido plata a nivel olímpico, a nivel mundial, y eso le da un valor extraordinario, incluso en jerarquía puede ser superior a algunos de los oros que se obtuvieron por el resultado, ¿no? Y está ahí entre uno de los principales momentos. También hubo quizás otras platas en 1500, Sailidiago, también Aislinn Kialo, una nueva muchacha que emerge, ¿no?, entre las principales figuras del salto con pértiga con un registro de 4.30. Te propongo muy rápido ya, por supuesto, hay que hablar de Arlenis en el ciclismo con esa medalla de oro en la contrarreloj individual. Llegó así, de Europa, revalidó, se bajó allí es con lo que fiebre y todo, representa el valor de nuestras mujeres, o sea, en medio de una temporada, lo que significa, y esta contrarreloj lo hizo con un tiempo de 27:10:16, pero qué decir de la ruta cuando tuvo que lidiar prácticamente con colombianas, con mexicanas sola en un trayecto, y así consiguió estas dos preseas doradas que ese en una cita centroamericana. Otro hecho que yo creo que también es muy destacado, porque Arlenis viene ahora al Tour de Francia y se está preparando para el Tour de Francia. Ella no quiso renunciar a ir a los Juegos Centroamericanos a aportar sus medallas a Cuba, y ahora regresa para integrarse a su equipo profesional. Muestra también de los nuevos tiempos del deporte cubano, pero también del compromiso de muchos atletas realmente con el país, con la patria, con el movimiento deportivo cubano. Y fueron los dos oros del ciclismo en esta justa. Te quiero hablar también del boxeo, un deporte que quedó por debajo de los pronósticos, por supuesto, solamente 2 oros, 2 platas y 5 bronce, pero dentro de esas 2 platas hay una plata muy importante de Lenny Scala Amazon, la división de los 57 kilogramos, una muchacha que viene del atletismo y muy fácilmente pudo incorporar, esa impronta, la preparación física del boxeo, le ha servido la preparación física del atletismo y lo ha aplicado muy bien, primero con ese bronce en los Juegos del Alba y ahora con la plata, una plata histórica, digamos. Del judo hay que hablar porque fueron, en este caso, 8 títulos individuales, 1 colectivo, pero de esos 8 hay 4 que corresponden a nuestras féminas y se ve la simbiosis de las mujeres jóvenes y las establecidas. Está Idali, está Calima, pero también está Hernández, la representante de 52 kilogramos, y se ve el trabajo y la renovación que existe. Sí, hoy hay muchísimas disciplinas porque el tenis de mesa fue el que abrió, digamos, el medallero en estos Juegos, y con esa victoria, ese oro del equipo femenino, por supuesto que fue recibido muy bien, pero si seguimos y lo hacemos con el tiro deportivo, quedó un poco por debajo, solamente se totalizaron 5 títulos en Barranquilla, habían sido 12, pero que quiero cerrar con Laina que al final logró su medalla de oro en la pistola de aire a 25 metros, pero antes había protagonizado en la competencia de 10 metros un gesto hermosísimo cuando ella decidió entregar su medalla de bronce a la tiradora mexicana Alejandra Cervantes. Que decir, eso es una muestra de la grandeza y la ética que tienen también nuestras mujeres deportistas. Hay muchísimos más ejemplos, podemos seguir hablando porque en los colectivos las balonmanistas subieron a lo más alto del podio, y ese gesto de la portera final todo el mundo lo recuerda. La campeona de vela también, pero está la Tuti, la del clavado, la Tuti y la Zarría, la pesista también, contra todo pronóstico, las pesas obtuvieron 2 oros, y uno de ellos fue una muchacha muy jovencita de solamente 18 años cuando hace ese envión de oro. Qué alegría para todo el pueblo de Cuba. Y bueno, por supuesto también el hockey femenino nos dio muy buenas satisfacciones, aunque perdió en la final con México, pero perdió en tanda de penales, lo que habla. Y las softbolistas, hay que hablar, Randy, también de las softbolistas, por supuesto, que perdieron muy cerradamente contra las boricuas, 2-0, pero todos sabemos el sacrificio que se impone un deporte, la práctica de un deporte como este en nuestro país. Hay otras individualidades, él te aguantó 2 títulos. Si te dejo, Angélica, no le das tiempo a nadie aquí para hablar. Y la esgrima también tiene otro aporte con la Veranes. No hay duda de que las mujeres, 36 títulos decías, ¿no? Sí. Estamos hablando de una cifra significativa, fueron menos que los hombres en cantidad de la delegación, pero aportaron casi tantas medallas como los hombres en títulos para la delegación cubana, y yo creo que nos satisface muchísimo, ¿no? Por supuesto que
tengamos además mujeres de nivel mundial, como la abanderada también de nuestra delegación, Idalis Ortiz, que sin duda es una de las figuras legendarias del deporte cubano. Pero bueno, Duani, vamos a hablar también de los hombres, ¿no? Porque hubo hombres también destacados, hubo actuaciones colectivas también destacadas. ¿Qué otros momentos destacarías del resultado cubano en estos Juegos? ¿Qué deportes, en tu opinión, se quedaron quizás por debajo de lo que esperábamos? Buenas tardes, Randy, para ti, para los amigos televidentes, radiovidentes. Un placer estar aquí nuevamente. Hay que hablar de la amplitud de deportes en que esta delegación obtuvo medallas. O sea, una delegación que aportó títulos en 20 disciplinas. O sea, eso habla de la amplitud y de los resultados de nuestro movimiento deportivo. Hay que hablar de 7 deportes que ganaron sus competencias, como la lucha con una actuación fenomenal, el atletismo, el judo, el tenis de mesa, que en ese último partido entre Andy Pereira y Brian Afanador se decidía el título por naciones, y Andy no era el favorito. No era el favorito. En pronóstico. Y obtuvo su segunda medalla, el tenis de mesa, que sobrecumplió en un título sus pronósticos. Un excelente trabajo, la tropa dirigida por el doctor en ciencia Bárbaro Oliva. Hay que hablar del balonmano, único deporte colectivo que ganó en los dos sexos, algo que no ocurría desde Ponce en 1993. Yo creo que es un buen resultado. Y del canotaje y el ajedrez, que si bien ganaron sus respectivos deportes, se quedaron por debajo en cuanto a títulos con lo que tenía pronosticado el organismo deportivo, pero también es valedero que hayan ganado estos deportes. El canotaje que tuvo handicap de que la Yarileidi Cirilo era 2 medallas de oro segura que no tuvimos. No pudiera estar. Ahora, yo quería hacer referencia también a lo que decía Denny, a ese medallismo al que nos acostumbramos. Disculpen. Y hay deportes que no son mediáticos, incluso deportes que no alcanzaron títulos, que esas medallas tienen un valor tremendo. Aquí se hablaba de las velas y del título de Aimé Ruano, una disciplina que hacía 17 años que no conseguía una corona, pero que hay que hablar de los 2 bronces de Michael Mollet con 42 años en el racquetball, que lo obtuvo en el 2006, el primer bronce con su pareja, que ahora es su entrenador, repitió en Barranquilla, y ahora Mollet tuvo 2 bronces valiosísimos en un deporte que cuenta con pocas instalaciones en nuestro país. Hay que hablar también del pentatlón moderno, un deporte que, si bien no le dio títulos a delegación, siempre cumplen las grandes citas con una plata y 3 bronces. Hay que hablar de los 3 bronces del tiro con arco con un nivel tremendo. Por cierto, Hugo Franco con presencia en esos 3 bronces. Y bueno, el gesto del atleta colombiano previo a esa discusión de la medalla de bronce en individuales. Hay que hablar de los 3 bronces en el triatlón. Y ese momento que para mí es uno de los momentos humanos más bonitos de estos Juegos, el beso en que se fundieron Kevin Milian y Niuska Figueredo cuando termina la competencia del relevo mixto, y esa foto del beso de amor que se hizo viral en las redes. Hay que hablar de la plata inesperada en la gimnasia de trampolín, una medalla de la que no esperábamos, y hay que hablar también de la plata de Adriana Cantillo en el patinaje. Colombia, que de 14 títulos en el patinaje, se adueñó de 13, solo se le escapó una prueba por un atleta guatemalteco. Por cierto, Colombia, que en solo 2 disciplinas, levantamiento de pesas y patinaje, se llevó 32 títulos de los 87 que tuvo en estos Juegos. O sea, en 2 disciplinas donde su dominio fue absoluto. Y yo creo que estos deportes menos mediáticos, aunque no alcanzaron medallas, merecen un reconocimiento. En el orden de los deportes que se quedaron por debajo, hay que hablar del boxeo, el buque insignia del deporte cubano. 2 títulos significan poco botín para lo que se esperaba de este deporte. La esgrima, yo creo que se quedó por debajo con solo 2 títulos, y en la misma especialidad, en este caso, el sable femenino. Por cierto, Ladies Veranes con presencia en estos 2 títulos. El esquí, con una actuación discreta que nos tiene acostumbrados en juegos múltiples también a buenos resultados. Y el hockey sobre césped. ¿Por qué? Porque el hockey sobre césped venía con una seguidilla en el masculino de 41 años de títulos desde La Habana 82 y con 30 en el femenino desde Ponce 1993. Yo creo que también se quedó un poco a deber. Y yo quería referirme a 3 deportes que, si bien no ganaron por naciones, tuvieron un resultado muy destacado. Aquí ya se hablaba de las pesas y de María Félix Sarría, la cienfueguera, con 18 años. El otro título de Arley Calderón. Hay que hablar del clavado. Miranda hacía referencia al trabajo sostenido del clavado con esas 2 coronas de Anisley García y de Prisileidi Ruiz Randich. Incluso Anisley García con 5 medallas. Se habla poco de esto. 1 oro, 3 plata y 1 bronce. Obtuvo la misma cantidad de medallas que Lisbeth, lo que no del mismo color. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Y también se hablaba de la gimnasia artística de Jorge Escobar con esos 2 títulos.
y 2 títulos y 4 medallas de plata, y todas en el sector masculino. Un equipo renovado completamente. Quizás hay que trabajar un poco en el sector femenino, pero hay que decir que los 5 integrantes del equipo masculino obtuvieron medallas. Todos en la plata por equipo, pero en el orden individual 4 de los 5 ganaron en el all-around y en la jornada por aparato. O sea, yo creo que esto hay que valorarlo, y quizás el sinsabor de los deportes colectivos. 3 títulos por debajo de lo que ocurrió en Barranquilla, 7 coronas, ahora 3. No tuvimos una buena efectividad en finales. De 7 finales ganamos 3, pero hay que destacar, ya lo hacíamos con el balonmano. Y también ponderar el voleibol, que si bien era un título que se esperaba, pero hacía 25 años que no alcanzábamos. No y yo creo que fue una excelente actuación del voleibol, que por cierto, aseguró ayer su permanencia en la Liga de Naciones de Voleibol para el 2024 con un triunfo importantísimo en Tirán. Un C nos garantizaba esa permanencia, lo alcanzamos en el primer parcial y ya tenemos garantía de presencia en la Liga de Naciones de Voleibol en 2024. Que nos hace falta, por supuesto, de cara al intento de clasificar para los Juegos Olímpicos de París. Creo que es el único deporte colectivo nuestro que tiene serias aspiraciones de clasificar. Y ojalá lo logren, ¿no? Porque esa generación de voleibolistas cubanos lo merece. Pero bueno, hay muchas cosas que destacar. No sé, Denis, de este recuento que han hecho Angélica y Duani, algunas otras ideas, algunas otras cosas que te parezca sería bueno destacar. Me quedaría, ya que vamos a dar algunas notas de ambiente, ¿no? de lo que son los juegos desde la perspectiva de un periodista que está allí en los juegos, convive con los atletas, con el público, conoce el país. Hay una cosa que es muy interesante y muy llamativa de los juegos, como expresión cultural, o sea, como un espacio en que van personas de distintos países con un espíritu competitivo fuerte, lo mismo entre países que entre deportes, atletas. Las relaciones entre los atletas, lo vimos allí al final de las competencias, por ejemplo, el caso de la puertorriqueña que venció en la final a Lennis Kalamazoo. Estaba Lennis Kalamazoo haciendo declaraciones a la prensa, se acerca a la puertorriqueña, le da las felicidades, le dice que es un privilegio para ella compartir ese momento de las cubanas, ya que las cubanas tuvieran la oportunidad de estar allí también. Le dijo valiente y le dijo en muy puertorriqueño, mete mano. Ese fue un momento bonito porque se terminaron abrazando, y allí en el lobby de aquella instalación hubo vivas a Puerto Rico y vivas a Cuba. O sea, se fundieron las dos delegaciones. Lo vi también cuando, por ejemplo, vencen las cubanas en ese espectacular cierre del atletismo, el 4x400, y es verdad que fue impresionante porque cuando vimos correr a la Paulino todo el mundo estaba preocupado, realmente estaba preocupado. Vimos que empezó con fuerza, pero después vimos a Rosana Gómez también con fuerza y supo mantener la distancia. Bueno, después de la competencia, ella allí en la carpa cuando suben las gradas, llama la atención, después de ese momento intenso, fuerte, que es la final, estaban allí las dominicanas y las cubanas como si nada, o sea, bromeando, relajándose, como son compañeras en el atletismo. Creo que eso es importante en los juegos, el intercambio entre los deportistas. Los dos gestos eso de Laina con la mexicana, después sí, el mexicano con Pupo, ¿no? O la Sarría ayudando a la pesista venezolana a subir al podio. O sea, son a los tiradores con arco, la ayuda en el arco. O sea, Lázaro Martínez dedicándole su título a Michael Mazó. Un gesto muy bonito. O sea, eso es parte muy importante de los juegos. Creo que es una de las cosas más lindas que pasan en los juegos, y es que ellos se pelean, hacen gestos a veces de reto en los combates, pero cuando se terminan los combates, cuando ya se terminó aquello, creo que prima el espíritu deportivo y el espíritu de encuentro, que es otra parte importante de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los Panamericanos y de los Olímpicos también. O sea, entre el encuentro entre cultura y entre personas que, hablando de medallismo, también le hacen honor al lema olímpico, que creo que es lo fundamental. O sea, el atleta que va a aceptar el reto y lo encara y hace su mayor esfuerzo. Eso creo que es parte también de lo que se ha tratado de fomentar, ¿no? Ese espíritu del juego limpio, sí, del fair play, como se le llama en inglés, pero que también quizás los juegos pobres, como lo pudiéramos llamar a los centroamericanos, pues generan mucho más ese ambiente de acercamiento. A veces en unos Juegos Olímpicos eso es más difícil, ¿no? Hay una élite, pero aquí donde van los deportistas que muchas veces
pasan muchísimo trabajo para entrenarse, para llegar allí, a veces costeándose ellos mismos los entrenamientos, los viajes para ir a competir. Ese sentimiento quizás es más cercano, ¿no? Es más, se ve más noble también la aspiración de los deportistas. Yo creo que eso es lo bonito también que tienen los Juegos Centroamericanos, que a veces algunos los desprecian como una competencia menor, pero sin duda es la base para llegar a los Juegos Olímpicos y es también el momento quizás de más confraternización que hay entre los movimientos deportivos de esta región. Pero bueno, se cumplió el compromiso, Miranda, pero viene ahora uno mayor y en el mismo año y en pocos meses. Vamos a tener brincos muy cortos, de los centroamericanos a los panamericanos y de los panamericanos a los Juegos Olímpicos. Es decir, creo que nunca ha habido, de hecho no lo ha habido, un ciclo olímpico en el que sean tan cortos los ciclos de entrenamiento y por lo tanto exige milimétrica precisión en los entrenamientos para los deportistas. ¿Cómo ven el escenario de los Juegos Panamericanos? ¿Cómo nos prepararemos para esos Juegos? Por supuesto, de que allá estaremos hablando de nuevo de esa cita, pero ya para Cuba comenzaron los Juegos Panamericanos. Sí, Randy, bueno, recién concluido, bueno, precisamente en el día de hoy nosotros terminamos de un análisis preliminar, ¿no? De ahí en la propia villa todavía, de los resultados y los retos que tenemos y los problemas que también tenemos, que no solo fueron éxitos como se están explicando acá, sino que algunas situaciones por dentro que tenemos que seguir revisando. Nosotros prácticamente nos quedan menos de 100 días para los Juegos Panamericanos. Así que estando en San Salvador, no estamos solamente en el tema de los Juegos Centroamericanos, sino estamos trabajando también temas relacionados con los Juegos Panamericanos, que es un reto también. Mantenemos ese mismo lema, un reto grande, y lo vamos a asumir con mucho compromiso también. Nosotros le vamos a dar un alivio ahora, como decimos, a toda esta atleta descanso, ¿no? que estaban en los Juegos Centroamericanos, pero ya el 16 de este mes están incorporándose a los centros nacionales. Como decía, solo nos quedan menos de 100 días, alrededor de 97 días para los Juegos Panamericanos. Y a partir de ahí, bueno, estaremos nosotros analizando un grupo de temas que lo hemos estado viendo en esta misma preparación de los Juegos Centroamericanos, que yo creo que es importante retomarlo, ¿no? Y seguir la ruta que hemos hasta ahora trabajado en ese sentido. Yo creo que el éxito de todo esto también está, Randy, yo no quisiera terminar sin mencionarlo, ¿no? Nosotros desde los Juegos Olímpicos de Tokio hemos trabajado con una cohesión en los colectivos y en la propia dirección que conforma las delegaciones, en que de verdad nuestros atletas disfruten los Juegos, algo que no se había logrado en Juegos anteriores, se fue logrando en los Juegos de Tokio, en los Juegos Olímpicos, después en los Juegos del Caribe, después en los Juegos Juveniles, después en Santa Marta y ahora ya en otro estadio superior, lo que hemos logrado desde el jefe de misión, con los subjefes, con todo el personal que trabaja en función de aglutinar a todo este personal, ¿no? Que nos permita a nosotros también tener un resultado y la alegría que se transmite. Sin mucha presión, lo hemos trabajado de esa manera también y lo hemos hecho en otras ocasiones, que la única presión sea la que la propia competencia genere, sino adicionarle presiones a los atletas, sino yo creo que eso nos ha venido dando resultados y fue positivo ahora en esta ocasión también, la cohesión con que se trabajó en todo el equipo que conformó esta delegación, no solo los atletas colectivos, sino todo el personal que estuvo trabajando en función de este resultado. Nos quedan esos retos, yo creo que nos deja una enseñanza en el sentido de cosas que tenemos que hacer todavía en algunos deportes, en otros continuar con lo que hemos hecho hasta este momento. Son un reto muy importante, como usted decía, nos queda los Panamericanos, pero ya tenemos los Juegos Olímpicos encima. Muy corto, va a ser muy corto, porque generalmente los Panamericanos eran en julio y los Olímpicos en julio del otro año. Ahora menos de 6 meses entre los Panamericanos y la Olimpiada. Ya tenemos más de 300, me decías, clasificados ya para los Juegos Panamericanos. Para los Panamericanos tenemos 271. 271 casi con los 116 estos que clasificaron en estos momentos. Y todavía hay competencias clasificatorias. Y todavía hay un grupo de competencias que terminan ahora a finales de junio, los procesos clasificatorios, ya cierran los procesos clasificatorios. Y bueno, nosotros vamos a continuar trabajando, lo veíamos ahora antes de salir de San Salvador, de manera personalizada con un grupo de atletas
con el reto hacia los Juegos Olímpicos, ya desde ahora. Muy importante. Ya desde ahora, porque hay que construir un grupo de medallas para los Juegos, Olímpicos. Cuando uno tiene pocos recursos, tiene que concentrarlos también en los que pueden dar más dividendos. Y por ahí anda lo que vamos nosotros en materia de concepción de la preparación, vamos a priorizar en ese sentido. Los modelos que nos han dado resultados hay que seguir trabajando con ellos, perfeccionándolos, y aquellos que no se han incorporado a estos nuevos modelos de preparación, bueno, yo creo que es importante también retomarlo y hacerlo en algún grupo de deporte, y como le decía, bueno, personalizar la preparación en función fundamentalmente de los Juegos Olímpicos, que es lo más importante que tenemos el próximo año, aunque tenemos los Juegos Panamericanos encima. Bueno, pues habrá retos importantes para los Juegos Panamericanos, aunque no hablamos porque hablamos mucho ya. La pelota dejó el sinsabor de no haber podido discutir el oro, pero el buen sabor de haber levantado la actuación. Y bueno, los Panamericanos serán un nuevo reto para ese equipo. Y bueno, esperemos también que hacia Santiago de Chile la preparación rinda dividendo, como ahora en estos Juegos Centroamericanos, en los que hay que decir que la delegación cumplió lo que se propuso, dejó un buen sabor, puso en alto el nombre de Cuba y además pues generó también muchísimo aliento y muchísima satisfacción y muchos seguidores allá en San Salvador. La delegación cubana cumplió en estos Juegos Centroamericanos y esperemos nuevos éxitos del deporte cubano. Nosotros, por supuesto, en la ruta hacia Santiago de Chile, volveremos de nuevo a nuestra mesa redonda a hablar sobre esos y otros temas del deporte. Gracias a nuestros periodistas, gracias a Miranda por su presencia acá en nuestra mesa redonda y felicidades a toda nuestra delegación a los Juegos de San Salvador. Muy buenas noches. Nos vamos con las imágenes del día y con ellas nos despedimos. Buenas noches. Moncada, 70 años de historia. Después de 7 décadas del Moncada, nuestro compromiso es por Cuba para todos los tiempos. 26 de julio, con todos, la victoria.